Zacarías 4, 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios: vino palabra del Señor a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Pero el 10 sobre todo dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Los que despreciaron el día de las pequeñeces. ¿Cuántos de aquí se sienten pequeños? ¿Se sienten poca cosa? ¿Se sienten...? Y es cierto, ¿no?, que en verdad somos pequeños. Si miramos el universo, somos una mota de polvo en todo este universo, ¿no? Pero si te sientes así, alégrate, porque Dios quiere hablar contigo hoy. Dios es un Dios de detalles, ¿no? El Dios de los detalles. Un Dios que cuida las cosas pequeñas. Fíjate si cuida las cosas pequeñas, que a una gran multitud la alimentó con 2 peces y 5 panes. Es detallista porque vio a un hombre pequeño subido a un árbol, pero vio que su corazón lo estaba buscando. Es detallista porque mientras que los apóstoles le decían a los niños: irse, no molestar, él decía: no, dejar que los niños se acerquen a mí. Supo ver los detalles que nadie supo ver. Si te sientes pequeño, eres afortunado porque Dios te quiere hablar en esta tarde. ¿Sabes? Cuando yo estaba en el colegio, nos hicieron aprendernos unas frases, una oración para enseñarnos algo, ¿no? Y la frase era, dice: por un clavo se perdió una herradura. Por una herradura se perdió un caballo. Por un caballo se perdió un capitán. Por un capitán se perdió una batalla. Y por una batalla se perdió la guerra. Así que fijaros qué importante, ¿no? Un simple clavo en una herradura, pero hasta dónde llegó, ¿no? Y digo eso porque nosotros podemos sentirnos pequeños, podemos sentirnos poca cosa, pero deciros que lo pequeñitos que somos importantes para Dios. Hay gente que menosprecia las cosas pequeñas, que desprecia las cositas pequeñas, ¿no? Yo digo que Dios es detallista. Pero la gente le gusta más lo grande, lo vistoso, lo que se ve venir de lejos, ¿no? Sin embargo, Dios se fija en los detalles. Esta palabra vino a Zorobabel en un tiempo histórico, ¿no? Bueno, para ponernos, digamos, en el contexto, todos sabéis que David compró un terreno, lo ha mencionado el pastor. En ese terreno él quiso edificar un templo para Dios, porque dice: Dios está viviendo ahí en pieles así, no me gusta, mientras que nosotros tenemos unas buenas casas. Él le quiso edificar un templo a Dios. Él tuvo el diseño, tuvo los planos, pero fue su hijo Salomón el que edificó el templo. Y era un templo grande, majestuoso, precioso, rico. Bueno, llamaba la atención incluso de las naciones de alrededor, ¿no? Del extranjero venían a ver las riquezas de Salomón. Era bonito porque también vinieron a buscar cositas aquí a Cádiz, ¿eh? Por eso era más bonito todavía. Envió los barcos hasta Tarsis para llevar cosas preciosas, cosas que sirvieron en el templo. Era un templo esplendoroso. ¿Qué ocurrió en ese templo? Pasó el tiempo y el pueblo de Israel se volvió contra Dios, se volvió a otros ídolos, se vendió a otros ídolos.
dice, peor que una prostituta, dice, porque una prostituta le cobra a sus amantes, pero tú incluso te regalaste y le diste tus riquezas. Y ocurrió que Judá, primero fue Israel, pero luego ya al final Judá es llevada cautiva hasta Babilonia. Y ese templo tan esplendoroso, tan grande, tan majestuoso, fue destruido, fue totalmente destruido. 70 años en Babilonia esclavos. Pero Dios vuelve a levantar a su pueblo y vuelve, aquí en este momento es cuando vuelve Josué y Zorobabel. Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel era descendiente de la casa de David, era, digamos, el gobernante, el que le tocaba gobernar. Ellos empezaron a edificar el templo, empezaron a levantar de nuevo, ¿no? Lo que para ellos era lo más importante, era el centro, era donde Dios se manifestaba, era donde Dios hablaba, era donde ellos pueden hacer sus sacrificios a Dios, era el centro de la vida religiosa de Israel. Entonces ellos quisieron levantar el templo, pero ¿qué ocurrió? Que los enemigos que venían de fuera quisieron detener esa obra. Pero es que también desde dentro vinieron enemigos, porque los ancianos que habían conocido el primer templo lo ridiculizaban y decían, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis construyendo? Y lo comparaban con el anterior templo. Y los querían ridiculizar, los querían avergonzar, los desanimaban. Y entonces Dios tuvo que intervenir. ¿Y sabes qué? El pueblo de Israel, los judíos, ellos se veían ya pobres, pequeños, sin la riqueza, sin el esplendor de aquel entonces, ¿no? Y viendo el desprecio de los ancianos y las peleas con los enemigos. Dios les tuvo que hablar. Y versículos antes, en este mismo capítulo, Zacarías capítulo 4, versículo 6, Dios ya les da una palabra y les dice, mirad, que no es con espada y no es con ejército, es con el poder de mi Espíritu Santo. Con el poder de mi Espíritu Santo. No confiéis en las riquezas, no confiéis en vuestras posesiones, no confiéis en vuestras fuerzas, en vuestra sabiduría, en los capitanes y generales que tengáis a vuestro lado. Confiad en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hay un texto también en Ageo 2:9, donde dice, mirando y hablando del templo, dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Estamos hablando de ese templo de Salomón y de los templos que luego se construyeron. Y ninguno volvió a tener el esplendor, porque el templo fue edificado y levantado varias veces, ¿no? Pero, ¿sabes? El postrer templo, el que hasta ahora es el postrer templo, tuvo algo mucho mejor y más esplendoroso que el primero. ¿Sabéis por qué? El pastor lo decía antes. En el templo, cuando los sacerdotes sacrificaban, si ascendía un olor grato al Señor, la gloria de Dios venía. Pero había un velo detrás donde no podía entrar nadie. Era el lugar santísimo y ahí no podía entrar nadie. Ese era el templo primero, con tanto esplendor y con tanta riqueza y tanta grandeza. Pero ¿qué ocurrió en ese templo? Que fue visitado por el Hijo de Dios. El postrer templo, el último de los templos que ha sido edificado en Israel hasta ahora, fue visitado por Jesús. Fue visitado por Jesús. Y ¿sabéis algo mejor todavía? Ese templo pudo ver el velo que daba al lugar santísimo rasgarse
desde arriba hacia abajo. Así que, grande el esplendor del primero, pero no pudo vivir el que el Hijo de Dios lo visitara, lo pisara y viniera a orar allí. Y no pudo ver cómo ese velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios fue rasgado. La gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿sabes qué? Dios con eso te quiere hablar a ti, porque ¿cuál es hoy el templo de Dios? Lo hemos dicho hace un rato, lo preguntó el pastor. ¿Dónde habita ahora Dios? ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? Nosotros, pequeñitos, una mota de polvo en medio de este universo, pero somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. ¿Y sabes qué? Quizás tú te entregaste al Señor, pudiste disfrutar de lo que era sentir la presencia de Dios en tu vida, sentirte limpiado, perdonado, sentirte que algo pequeño, insignificante, alguien que no se merecía nada, y que Dios venga a tu vida, perdona tus pecados, te limpia y te llena con su presencia, te llena con su Espíritu Santo. Quizás tú has recibido sueños de parte de Dios, palabras de parte de Dios, promesas, pero pasado el tiempo, como al primer templo le ocurrió, como al pueblo de Israel le ocurrió, viene el enemigo y empieza a meterte ideas en la cabeza. Y luego no solamente el enemigo que viene, sino el peor enemigo que eres tú mismo, que empieza a darle lugar a esos pensamientos y a decir, yo soy poca cosa, yo no valgo, yo no sirvo. Y tú mismo, tu peor enemigo, empieza a compararse con otros templos. Es que yo nunca voy a poder ser como tal. Es que yo nunca voy a predicar como aquel predicador. Yo nunca voy a ser un gran hombre, un gran siervo de Dios como tal persona. Y a veces empezamos a compararnos y a vernos todavía más pequeños y más miserables. Pero el Señor te dice en esta tarde, mira, que no es con espada, que no es con ejército, que no es por tu fuerza, que no es por tus conocimientos, que no es por tu sabiduría, no es por tus capacidades, es por el poder del Espíritu Santo. Y el Señor quiere levantarte de nuevo, quiere volver a levantar ese templo que empezó bien, pero que los enemigos lo desanimaron, los enemigos lo hundieron, los enemigos lo dejaron parado, detenido. Pero Dios en esta tarde quiere decirte que Él quiere seguir edificando. ¿Sabéis? En Proverbios 30, 14, Proverbios 30, 10, habla, por eso decía que Dios es un Dios que le gusta las cositas pequeñas. Y habla, dice que 4 cosas, hay pequeñas, 4 cosas muy pequeñas, pero dice que con más sabiduría que los sabios. Una, la hormiga. Una es la hormiga. Y la vemos, ¿no? Como todo el verano lleva ahí bim, 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 y se sabe bien el caminito, y la vemos con unas hojas que decimos, ¿cómo puede esa hormiga con esa hoja, no? Son los documentales de la DO, lo vemos. Ahí con esa hoja, con el trozo de pan, con lo que encuentra, y lo va guardando para cuando llegue el invierno. Otro es el conejo, que dice que sabe buscar su casa y hacer su casa en las rocas, en las piedras. Ahí él es muy débil, muy pequeñito, pero sabe defenderse bien haciendo su casa en la roca. El otro, la langosta. Si nosotros vemos la langosta así tan pequeña, pero imaginaros lo que puede hacer una plaga de langostas. Y yo pensaba en la langosta
cómo se mueven, pero cómo tanta cantidad, miles, millones de langostas, y vuelan ahí todas y no se tropiezan, ¿no? Sino van formando como esas nubes. Me recuerda muchas veces a los pájaros, ¿no? O los peces, los bancos esos de peces en el mar. Y con qué orden, ¿no? Y siendo una gran cantidad, pero con qué orden caminan, se mueven, nadan, vuelan, a pesar de su pequeñez. Pero ¿sabéis? El último dice, el más pequeño, la araña. Dice, la araña que atrapas con una mano. Yo no atraparía una araña con una mano, no con el cepillo, con la escoba. Pero la araña tan pequeñita, y dice que hace su casa en los palacios del rey. Y es verdad, hasta en la casa más majestuosa. Pensar, hasta nuestro rey Felipe, en su palacio, tiene arañas. Allí viven arañas, porque hacen telarañas hasta en rincones, los lugares más recónditos, pero allí está. Dios es detallista. Dios mira hasta las cosas pequeñas. Y si mira esas cositas pequeñas, ¿cómo no te va a mirar a ti? Aunque tú te creas pequeño, aunque creas que ya fracasaste, aunque te creas que no eres como tal o cual persona, cual predicador, ¿sabes una cosa? Ya está bien de hablar de los grandes siervos de Dios, de las grandes siervas de Dios. Dios quiere los pequeñitos. A Dios le gustan los pequeñitos. No menospreciéis el día de las pequeñeces, porque sabes que en 16 días fue edificado el templo. 16 días. Ahí se levantaron, ahí trabajaron, ahí se unieron, ahí lograron levantar el templo. 16 días. Dios es un Dios de poder y un Dios que escoge a lo pequeño para avergonzar a los grandes. Que escoge a lo vil, a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y en esta noche Dios te dice, no menosprecies las pequeñeces. No te menosprecies ya, no te veas pequeño. Hasta aquí llegó. Podemos decir, basta ya, se acabó. Vamos a empezar a mirar como Dios ve. Y tú vas a empezar a mirarte como Dios te ve. No en ti mismo. Somos pequeñitos, somos poca cosa, vale. Pero es que yo ya no me voy a mirar a mí mismo, a mí misma. Voy a mirar lo que Dios puede hacer con algo tan pequeñito como yo. Eso es lo que tú tienes que pensar. No es con espada, no es con ejército, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que está en ti, que mora en ti. Desde que tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo está en ti. Déjalo que Él obre, déjalo que Él haga lo que quiere hacer contigo. No le pongas más límites, no te compares más con nadie. Busca lo que Dios tiene para ti, para ti. Eso es una cosa entre tú y Dios. Y el que diga lo contrario, pues allá Él. Pero es entre tú y Dios. Y es cuestión de que tú le creas a Él. Y que esto pequeño, Dios lo quiere convertir en algo grande en este mundo que puede dar salvación a muchas vidas. Porque como la levadura, ¿no? Que ahí se mete, se esconde, pero leuda toda la masa. Tú puedes ser pequeñito en este mundo, pero grande en las manos de Dios. Como ese niño que trajo el pan y los peces. Como ese Zaqueo que era tan pequeñito que se tuvo que subir a un árbol. O como esos niños que los discípulos quisieron echar al lado. Pero Jesús dice, no, que se acerquen a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Tú eres ese pequeñito y esa pequeñita con el que Dios quiere hacer algo grande. Y este mundo necesita de hombres pequeños, de mujeres pequeñas, pero que se ponen en las manos de Dios para que Dios haga a través de ellos algo grande y poderoso. Y sabes que si es con el poder del Espíritu Santo, lo único que tú necesitas es llenarte del poder del Espíritu Santo. Como decía nuestro pastor, busca cada día, búscalo en oración, búscalo en tu casa, búscalo en lo íntimo, que te llene, que te llene, que te llene, que te llene. Señor, yo no soy nada, no valgo nada, pero tú eres grande, tú eres el Todopoderoso. Y tú, conmigo, campeones. Amén.
Tú con el Señor, campeones. Tú eres ese clavo que va a guardar la herradura, que va a guardar el caballo, que va a guardar al capitán, que va a guardar la batalla y que va a ganar la guerra final, porque Cristo ya venció. Amén. Pues guárdalo en tu corazón y nunca más te llames pequeño. Eres grande en las manos de Dios. Amén.